Hola a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera temporada de Autónomas. Mi nombre es Loreto Payacar y soy la periodista del proyecto de innovación en educación superior en género, financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. A través de estas entrevistas podrán conocer mejor a nuestras investigadoras, quiénes son y en qué proyectos e investigaciones están trabajando actualmente en la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del programa Autónomas. En esta oportunidad contamos con la destacada presencia de Romina Muñoz Buceta, quien es doctora en Ciencias con mención en Física, ingeniera física y licenciada en Física Aplicada. Además, es docente investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile, de la sede de Santiago. Bienvenida, Romina. Gracias, Loreto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Preparada gracias. para la entrevista? Sí, gracias por la invitación. Iniciamos desde ya comentando tus líneas de investigación, por supuesto, que son biofísica de ácidos nucleicos y proteínas. Esos conceptos ya los vamos a desarrollar en la entrevista. Nanociencia, instrumentación en técnicas de moléculas únicas, física no lineal y ciencia ciudadana. Que obviamente esos son los temas que vamos a abordar dentro de la conversación. La primera pregunta, Romina, es si hiciste alguna locura en tu juventud que recuerdes. Muchas. Una que Muchas locuras. Que se pueda contar. No, yo creo que, estudiar ciencia siendo mujer en un entorno súper, aún lamentablemente tan masculinizado como en la física, es una locura sin duda. Entonces, con papá y mamá súper a la antigua, un poco de temor sobre el éxito en esta carrera, para mí la decisión de estudiar física siendo tan pequeña y en otro contexto social, ¿no es cierto?, sin duda fue una aventura. ¿A qué edad te decidiste por estudiar física? Mira, la motivación por la física para mí comenzó desde muy chiquitita, principalmente por la astronomía. O sea, yo veía los lanzamientos espaciales y para mí era una emoción, no sé, sentía una emoción viendo los programas de National Geographic, etc. Y sentía que quería ser parte de eso, o sea, me motivaba mucho, etc. Y de ahí, por otras razones, decidí entrar a la licenciatura en física. En ese tiempo yo estudié en la Universidad de Santiago de Chile y me empecé a especializar en otras áreas, en las ciencias materiales, que es lo que desarrollo hoy en día. Y descubrí, obviamente, un mundo nuevo, súper sin precedentes para mí. O sea, yo no sabía nada, era una persona que estaba entendiendo la física y para entender los materiales, y me motivé por esa línea, así que dejé un poquito olvidado mis motivaciones iniciales, pero me alegro harto del camino que escogí. Claro, al final igual disfrutaste ese proceso, sí, y esas decisiones que elegiste. Si pudieras cenar con un famoso, ¿quién sería? ¿O famosa? Está difícil. Yo creo que, uno tiene varios referentes científicos, pero a mí me llama mucho la atención la gente que genera como estas teorías de la vida, como más en la parte de la filosofía, más existencialistas. Entonces, no sé, yo si quisiera cenar con alguien, no sé, iría con Nietzsche, por ejemplo, a hablar de la vida, porque como uno cuando tiene esta visión como tan cuadrada, tan absolutista de todo, uno pierde un poco esa noción más de filosofar o de pensar en la razón de las cosas, de como la parte como más social, más cualitativa. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Bueno, el superpoder que me gustaría tener, no sé si es un superpoder, pero sí presenciar los viajes en el tiempo. Como saber qué es lo que pasa realmente, basado en toda la teoría que hay acerca de si es posible o no, la causalidad. Me llama mucho la atención todas las series últimamente que han salido, Dark, etcétera, que tienen sus propias teorías o elucubraciones acerca de lo que ocurriría. Entonces me gustaría presenciar esos eventos o tener el superpoder para ver realmente qué es lo que ocurriría. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? En ese caso de que... ¿Cuál es la verdad, entre comillas, en realidad? Así que... Si te atacara un león, con esto vamos a cerrar, ¿qué harías para sobrevivir? No sé. Viendo mi instinto de supervivencia, yo me entrego. Que el león me ataque y sería la primera víctima. Bueno, con esa respuesta... Esa es la realidad.
Damos por finalizada la primera sección de la entrevista y ya pasamos a la segunda para conocer tu proyecto de investigación. Perfecto. Para introducir, la doctora Muñoz Buceta actualmente coordina asignaturas de manera corporativa, generando innovación en la enseñanza de la física para distintas carreras de la universidad. En investigación específicamente se encuentra trabajando en 2 proyectos, uno sobre biofísica, que era una de las líneas de investigación, y otro sobre ciencia ciudadana, que son los proyectos sobre los cuales vamos a conversar. Perfecto. Entonces, la primera pregunta es para comprender mejor el proyecto de investigación en el que participas. En relación con tu línea de investigación en biofísica, ¿qué son los sistemas basados en ultrasonidos? Sí, bueno, esa es una pregunta súper amplia porque pueden ser muchas cosas, pero básicamente un sistema basado en ultrasonido es un material que hace una conversión electromecánica, es decir, que yo le meto una señal eléctrica y eso lo transforma en un movimiento y ese movimiento a la vez genera una onda de sonido. Entonces, esa onda de sonido, para que sea ultrasonido, ¿no es cierto?, tiene que estar sobre una frecuencia, que son los 20 kHz, que está sobre nuestro rango audible, nosotros no lo podemos escuchar. Y esa onda lo que hace es interactuar con la materia, ¿no es cierto? Los mismos ultrasonidos que nosotros usamos en medicina para generar imágenes, también lo que hacen es generar este tipo de ondas para poder después reproducir una imagen. Nosotros, ¿para qué los utilizamos? Básicamente para que interactúe con el material de interés y nosotros poder adquirir información acerca de ese material de interés, porque la onda interactúa, ¿no es cierto?, con los defectos que tenga el material, las propiedades que tenga el material y obviamente va también a generar señales debido a esa excitación, que es lo que nosotros finalmente, entre comillas, leemos y nos da información acerca del material bajo estudio. Hablas de materiales. ¿Qué tipos de materiales son los que se analizan o los que se estudian con estos sistemas? Claro, en general con ultrasonido uno puede ir por una amplia gama, o sea, desde sólido, un pilar con defecto, etcétera. Nosotros, ¿para qué lo estamos usando? Que es la novedad, entre comillas, es usarlo para caracterizar soluciones líquidas que tengan un interés biológico y que sean de importancia también para resolver algunos problemas que todavía no están resueltos en el área de la física de proteínas, de algunas contribuciones que podamos hacer quizás para la detección de enfermedades, etc. Otra pregunta sobre un concepto también específico es ¿qué es reológica o viscosidad de soluciones con componentes biológicos? Claro, la viscosidad en realidad es una propiedad que tienen los líquidos, que es cómo ese líquido responde cuando yo le aplico una fuerza. Por ejemplo, cuando yo tengo un sólido, yo le aplico una fuerza y el sólido se va a deformar, ¿no es cierto? Yo lo puedo comprimir, lo puedo estirar. Pero cuando yo lo hago con un líquido, ese líquido, además de deformarse o no deformarse, puede fluir, ¿no es cierto? Puede moverse. Entonces, diciéndolo de una manera más o menos simple, la tasa del movimiento frente a la fuerza que yo le aplico es la viscosidad. ¿Ya? Entonces, es un indicador de cómo ese líquido responde ante las fuerzas que yo le aplico. Ahora, si ese líquido tiene otras componentes, por ejemplo, proteínas, que para nosotros los físicos, bueno, hay varias, chistes al respecto, porque todos lo vemos como una esfera, o sea, las vacas son esferas, etc. Para nosotros las proteínas también son esferas, los elementos biológicos también. Cuando el líquido tiene esfera, su respuesta ante la fuerza, es decir, su viscosidad, va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer de alguna forma? Tengo un líquido que tiene proteínas, que tiene estas esferitas duras en disolución, entonces sus propiedades, entre comillas, la que más nos interesa es la viscosidad, a la cual captamos por ultrasonido, varía. Y de esa forma nosotros podemos cuantificar o ver o no la presencia de estas proteínas u otros agregados dentro del solvente del líquido. Bueno, igual tenemos un dato de que los físicos y las físicas ven el mundo como esferas. Como esferas. Todos son esferas, exactamente. Hablabas de la importancia de la viscosidad, como que estás detallando esa parte. En concreto, si puedes entregarnos algún ejemplo en cómo en la práctica podemos verlo o dentro de tu mismo proyecto de investigación. Claro, en concreto, bueno, voy a empezar por lo poco concreto, no sé si me dilate mucho, pero una teoría súper antigua que viene de Einstein, entre todas las contribuciones que Einstein hizo, él estudió el movimiento browniano, que es el movimiento de cuerpos dentro de un líquido. Y una de sus teorías trataba de describir cómo variaba la viscosidad en función de estas esferas, que nosotros vemos todos como esferas, de las esferas que hubiera. Entonces Einstein, después una fórmula que tomó otra persona, que es Bachelor, en los años 70 aproximadamente, dice que la viscosidad depende del tamaño de las esferas que estén en el líquido.
Entonces, si yo tengo una proteína, por ejemplo, que para mí es una esfera, si la proteína tiene un radio inicial, ese líquido va a tener cierta viscosidad. Pero si esta proteína interactúa con un fármaco, interactúa con otra biomolécula, interactúa con cualquier medio externo que haga que su conformación cambie, por ejemplo, que se abra un poquito, la viscosidad va a cambiar. Entonces, en concreto, ¿para qué nos sirve saber esto? Para ver las interacciones entre biomoléculas, por ejemplo, una proteína con qué otras son afines, o por ejemplo, ver cómo cambia la conformación de, puede ser ADN o proteína, ante un fármaco externo que entre. El fármaco puede hacer que la proteína colapse, puede ser que la proteína se abra y eso va a influir en la viscosidad y también va a influir en las mediciones que nosotros tengamos. Pasando ya al segundo proyecto de investigación relacionado a la ciencia ciudadana, sí, en específico, monitoreo remoto de vertientes. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto y cuál es el objetivo principal? Mira, la idea de este proyecto surge como la vida misma, en una conversación X con gente que vive en la comunidad precordillerana acá de la región del Maule. Nosotros estoy en la sede de Santiago, pero tenemos contacto con la gente que vive en la comunidad de Juan Amigo, se llama un sector que está en la cuenca del río Achigüeno. Y me preguntan a mí como ingeniera, ¿no es cierto?, que cómo podían ellos cuantificar el caudal de sus fuentes de agua, porque el nuevo Código de Aguas les obliga a ellos a inscribir las fuentes de agua que utilizan, cuánto utilizan, etc. Entonces, lo que a ellos habían cotizado literalmente, porque un estudio ingenieril era obviamente caro, era inaccesible para la comunidad y tenían un plazo para hacerlo. Yo le digo, espérame, déjame ver. Nosotros hemos trabajado con los estudiantes dentro de las innovaciones que hacemos en la enseñanza en física, en nuestros ramos de física. Tratamos de mezclarlo harto con el Internet de las Cosas, el IoT, adquisición de señales mediante sensores, etc. Y encontramos unos sensores de bajo costo, ¿no es cierto?, que permitían medir el caudal de fuentes de bajo caudal, como son las vertientes de las cuales ellos se alimentaban. Entonces, de ahí nace esa propuesta de nosotros poder entregar a la comunidad dos cosas. Primero, sistematizar los datos para que ellos conocieran su demanda de agua, claro, que es algo que muchas veces no se conoce. Ellos se alimentan de vertiente, acumulan el agua. Falta un poco de gestión hídrica, obviamente, como en todos los lugares. Y lo otro era un sensor de bajo costo que fuera accesible para cualquier persona y que nos diera lo que ellos querían medir, que era el caudal de la vertiente, ¿no es cierto?, para después estimar cuánto utilizaban, etc. De ahí todo esto creció como una bola de nieve. Estamos trabajando con estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil Informática en la sede de Santiago. Se presentó primero como un proyecto en una de las asignaturas que ellos tienen, que es consultoría de empresa, para poder apoyarnos a ir viendo la prueba de conceptos sobre el sensor. Entonces empezamos a agregar cosas, o sea, ya, pero ¿y si medimos el pH para que la gente sepa que el agua está buena? Si medimos la conductividad para que sepan los contaminantes que tiene, etc. Y ahí estamos armando este, entre comillas, monstruo. Ese Frankenstein. Frankenstein de sensor para medir el monitoreo remoto de vertiente, que está en una etapa inicial. Ya hicimos la prueba de concepto, nos falta empaquetarlo y después medirlos, obviamente. Así que así nació el proyecto, de una conversación, pero siempre con el afán de poder, con las herramientas que nosotros tenemos, y también entregar formación a los estudiantes, porque para ellos también ha sido una súper experiencia trabajar solucionando problemas reales, que es lo que claro, muchas veces uno pierde ese hilo fino que nos hace olvidarnos de por qué hacemos ciencia, porque es para mejorar la calidad de vida, para contribuir con la comunidad. ¿Cómo crees que la ciencia ciudadana, en este caso que es parte del proyecto, puede contribuir al avance de la investigación científica y a la resolución de problemas comunitarios en el futuro? Yo creo que estamos entrando en una nueva era. La era de la ciencia ciudadana es lo correcto, porque en realidad todos nacemos con esa curiosidad científica que el sistema lamentablemente poco a poco va amortiguando, ¿no es cierto? Pero yo creo que el hacer ciencia y el hacer partícipe a todos los miembros de la comunidad en resolver sus propios problemas, en encontrar soluciones, es darle el verdadero valor al quehacer científico. Al final y al cabo, son ellos quienes necesitamos, con los que necesitamos ir construyendo este progreso en comunidad. No solo la comunidad científica, sino que con todos los actores sociales, la gente de las juntas de vecinos, la gente de los colegios, los niños, los ancianos, etc.
Y por último, que no es una pregunta, es si podrías, para ir dándole un cierre circular a la conversación, hacer una invitación o enviar un mensaje a las niñas y niños también que se interesen también en esta área del conocimiento o que están interesados y no saben o tienen miedo a poder involucrarse en esta área. No perder esa chispa sobre el querer saber. El encontrar, ahora tenemos una sociedad súper inmediatista, ¿no es cierto? Tenemos las fuentes de información, no es como cuando uno era pequeño y quería investigar. Pero hay muchas formas y que no pierdan la esperanza, entre comillas, de que en Chile se puede hacer ciencia, de que en Chile uno puede contribuir socialmente haciendo ciencia. De repente la gente, uno le dice, ay, soy física, educación física. No, no, soy científica, ¿ya? Entonces, el mensaje es, se puede hacer ciencia. Y se puede hacer ciencia mientras haya gente que se interese en hacer ciencia. Entonces, darle adelante con ese interés, aunque sea un poco difícil, entre comillas, cuando a uno le gusta, lo va a hacer y lo va a hacer con todas las ganas. Así que no tener ese prejuicio de que ay, es muy difícil, me va a costar, etc. Y pucha, todos los avances que estamos haciendo para que haya más equidad, ojalá las nuevas generaciones puedan tener un camino mucho más fácil del que le tocó a una. Entonces estamos trabajando para eso, estamos trabajando para las niñas sobre todo, de que este camino que estamos pavimentando les sea mucho más fácil de recorrer. Bueno, y ahí tenemos también el ejemplo concreto de Romina, esos dos proyectos de investigación también que están liderando, que también van en ese camino y son el ejemplo concreto de ello. Con ese mensaje entonces damos por finalizada esta conversación, agradeciéndote por supuesto, Gracias. Felicitándote también por los proyectos que estás liderando y por ser parte también del programa Autónomas. Muchas gracias. Llegamos al final de este capítulo. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como @género_brid. Si quieres conocer más del proyecto y de este programa en específico, te invitamos a visitar nuestra página web que está apareciendo en pantalla.